¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Observatorio Semanal UCM desde la Universidad Católica del Maule. Como todos los días me encuentro con nuestro amigo Marcelo Pinochet, director de la Escuela de Sociología. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Orieta, no, bien, muy bien, muy bien. Yo creo que ha sido una semana bastante noticiosa nuevamente, así que hay bastantes temas que podemos conversar. Bueno, y esta semana tenemos una novedad para quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live de la Universidad Católica del Maule, ya lo ven en pantalla. Quienes nos están siguiendo a través de Radio Chilena, les comento que esta semana no nos va a poder acompañar el padre Mauricio por alguno de sus compromisos académicos, pero se encuentra con nosotros Andrés Cabeza, director de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Católica del Maule. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Sí, invitamos a Andrés porque durante la semana tuvo un conversatorio bastante llamativo, como todo lo que está sucediendo dentro del país y las acciones que estamos realizando dentro de la universidad, pero también trató desde el tema, desde la tecnología médica, especialmente con el tema de las pérdidas oculares que hemos tenido dentro de las manifestaciones y en la represión policial. Quizás nos podrías comentar algo de eso. Juan. Sí, mira, la dinámica se realizó un conversatorio de que pudiéramos nosotros como escuela visibilizarnos y de una forma más protagónica hacernos parte de la contingencia nacional. A partir de eso se extendió la invitación a toda la comunidad universitaria para que asistiera. Y en el marco de que la tecnología médica que nosotros formamos acá en la UCM tiene dos menciones, una que es imagenología y física médica y la otra que es oftalmología y optometría. Entonces, bajo este marco, se intentó abordar de qué forma, tanto en la imagenología como en la oftalmología, formamos parte, siendo responsables, cómplices o no, de la contingencia que está ocurriendo ahora en materia de salud. ¿Y en qué conclusiones estuvieron llegando? Porque también Eso, el tema de los balines incrustados o las pérdidas oculares ha sido todo un tema en este periodo. es exactamente, sí. Mira, desde la mirada de la contingencia, el colega que estuvo exponiendo en el conversatorio, que es el coordinador de la mención de oftalmología y optometría de la Universidad de Chile, el colega Antonio Stay, dio una información súper pertinente primero, el comportamiento que tiene en el daño ocular, el impacto de los proyectiles entregados o eh, disparados en realidad, y principalmente el cuánta era la cantidad de pacientes que estaban afectados, en cómo se comportaba la unidad de traumatología de trauma ocular que tiene el Hospital de Salvador, que era el único centro derivado del país que tiene solamente esta atención en trauma ocular. Y nos llevamos una gran sorpresa porque era una información que no estaba del todo dimensionada, no estaba del todo conocida y el impacto que lleva atrás esta lesión. El colega refería de que solamente en el Hospital Salvador en las primeras 2 semanas estaban estos 200 pacientes o afectados que en O la... sea, este recuento que se hace solamente de las primeras 2 semanas, este número que Exacto, conocemos. exactamente, sí. Primero se manifiesta de que son 200 pacientes o 200 usuarios que están afectados, pero en un tiempo determinado. No está proyectado con lo actual, pero tampoco está proyectado con los otros patrones que son súper importantes considerar, que es la salud privada, que hay un porcentaje no considerado de pacientes que acuden a otros centros asistenciales privados, como también hay A otros ver, Andrés, pacientes si que te logro no entender. van a la Estos atención. 200 que ya nos tienen totalmente en shock, ¿es un porcentaje de lo real? O sea, definitivamente Exacto. no existe una cuantificación real de cuántas personas están afectadas. Esa es la información que se tuvo en el conversatorio. O sea, una torta, entre comillas, hay una torta de distribución de pacientes y que estos 200 pacientes, primero, son de un estadio temporal específico que no involucra hasta el día de hoy, que no es una nómina actualizada, pero también hay un porcentaje no conocido de pacientes que o no acuden a la atención por miedo, por cualquier otro factor, que están con algún daño ocular y que otros pacientes que no recurren a la unidad de atención de trauma ocular del Hospital Salvador, sino que van a los hospitales, a las clínicas, a los servicios privados, que es otro margen de pacientes. Entonces, ya Estamos con hablando de una eso, magnitud muy grande, entonces, o sea, lo que uno podía apreciar antes de lo que estamos conversando ya era impresionante, sí. ya era grave. Pero yo quería preguntarte también respecto a si ustedes conocen experiencias internacionales de esto.
Porque una de las críticas que se ha hecho es que este medio disuasivo de Carabineros, así lo han establecido ellos, o la institución, no sé si esto se ve en otros lugares, digamos. Sí, mira, la experiencia que nos comentó el colega principalmente tiene que ver con la intervención que en algún momento hizo el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, en la cual él refirió que en 27 años de conflicto en el Medio Oriente, con la guerra entre Irak, entre Siria y todos estos países que hasta el día de hoy están en conflicto, hay un registro, en 27 años hay cerca de 300 lesionados con daño ocular registrados. Y acá en 2 semanas de registro hay 200 pacientes. Entonces eso ya es un dato importante. Ahora, con lo que nos refirió de este margen de pacientes no dimensionados, aumenta la preocupación, Y el trauma ocular de esos casos que ustedes mencionan, yo me imagino que hay algunos que son irrecuperables, lamentablemente. Sí. Hasta el caso del joven Abel. De Gustavo. Gustavo Gatica. De Gustavo Gatica, sí. En el caso del paciente Gustavo, que lo nombro con libertad entre comillas porque ya un caso muy conocido, él directamente perdió en el primer examen, la primera anamnesis, ya perdió uno de sus ojos y hay una etapificación del cuadro, del diagnóstico, que a partir de un cierto determinado tiempo establecen si es que hay un riesgo o no de la salud visual o determinan principalmente si es que hay una ceguera. Y en este caso esperaron un tiempo para ver si es que este proceso inflamatorio, infeccioso y deteriorado del globo ocular permitía una capacidad visual que ésta se eliminó, se restó y se confirmó la ceguera bilateral. Sí. Es terrible, terrible lo que tú cuentas. Y dentro de los asistentes, pero yo me imagino que también allá habrá despertado algún interés esta cifra por los asistentes, que yo entiendo que habían estudiantes, académicos. Sí. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, por ejemplo, nuestros estudiantes al escuchar una situación como esta o una cifra como esta? Es muy parecida, la percepción es muy parecida a la que usted me mostraron ahora, el hecho de que este número sea parcial, de que hay un margen de pacientes que no están siendo considerados, como también que se conversó en el conversatorio el hecho del material del cual está hecho este balín, de goma, o sea. de que de frentón no fueron de goma. Y ahí pero afortunadamente... algo yo he escuchado sobre el tema, y a lo mejor tú lo puedes comentar. Entiendo que si aunque fuese de goma, ya es peligroso para el ojo, o podría de todos modos ser objeto de un trauma ocular una persona que recibe un balín de goma. Sí, mira, puntualmente los tipos de daños que han registrado en el servicio y que involucran a los pacientes están principalmente con balines, pero hay un margen importante de pacientes que están con la bomba lacrimógena, que son dirigidas hacia la cara. Yo también te iba a preguntar, pues eso también se han registrado hartos incidentes que van dirigidas hacia el rostro. Exactamente. Que como el caso de la señorita, no recuerdo el nombre, pero que fue en San Bernardo, que perdió ambos ojos a partir de un impacto directo de una bomba lacrimógena. Y hay otro margen también menor, pero en comparación con otros dos, que es por la luma, directamente, con el golpe directo de la barra que maneja Carabineros. El tema de los balines se generó también una controversia porque afortunadamente el invitado estuvo dentro de la investigación que llevó a cabo la Universidad de Chile para determinar el material, el origen del balín. Y bueno, afortunadamente también cae dentro del conversatorio que para llevar a cabo la investigación requirieron imágenes de escáner, que es uno de los estudios que se realiza para ver el daño ocular, que lo realiza el mismo tecnólogo médico de imagenología. Entonces, ahí pudimos hablar... ¿El tecnólogo médico fue relevante en todo este para este aspecto sí, porque el paciente llegaba al servicio de manera externa y dentro de lo que podrían evaluar con distintos exámenes oftalmológicos, determinaron un patrón, una característica, pero el comportamiento interno del nervio ocular, de la retina, del globo en sí, lo hizo el tecnólogo de imágenes en el escáner. Y ahí se encontraron, no encontramos, porque también vi la imagen y todo, de que hay un patrón muy marcado en lo metálico del balín. Cuando hay una aleación de materiales, uno puede encontrar una cierta heterogeneidad de lo que uno ve. Algunas marcas, en pocas palabras, es como que uno viera algo no tan definido, un poquito con ciertos tonos distintos unos de otros. Este es un don que tienen ustedes de poder ver en esta imagen y detectar. Que me pasaba bien la ecografía y me decía, ¿de eso bebé? Sí, decía yo, pero...
confiaba en... Afortunadamente Pero sí, también nos pueden ver formamos bien en eso. Estas cosas tan leves, cambios de color, temas de imágenes, que ustedes son capaces de interpretarlo de esa manera y me parece maravilloso. Sí, afortunadamente eso igual es una disciplina que involucra mucho estudio y mucha preparación. Pero afortunadamente lo utilizamos para el beneficio de los pacientes. Y de hecho para este efecto también sirvió mucho el Pero categorizar también por la el capacidad patrón. que tiene una escuela de tecnología médica en la región, que es capaz de difundir aquello que está pasando tan lamentablemente. No, y de dar un lugar. Los voy a interrumpir un segundo porque aunque no lo crean ya se nos pasó el primer bloque volando al programa. Andrés, no sé si tú tienes alguna sugerencia para poder mandarnos a la pausa musical. Sí, me encantaría escuchar algo de los tres. Quizá He barrido el sol, que es un muy lindo tema. Ya, entonces nos vamos a escuchar He barrido el sol de los tres y les recuerdo que sigan en nuestra sintonía en el 92.1 FM en Talca y 90.9 FM en Curicó a través de Radio Chilena y de las redes sociales de la Universidad Católica del Maule. Vamos y volvemos con más Observatorio Semanal. Ok, estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM con Andrés Cabeza, director de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Católica del Maule y el director de la carrera de Sociología de la misma universidad, nuestra gloriosa Universidad UCM, Marcelo Pinochet, y quien les habla, Orieta Denet, directora de Comunicaciones. Estamos con un tema sumamente interesante que estamos viendo el daño ocular o incluso pérdida de visión total después de no sé cómo calificarlo, porque lo que estábamos conversando en los comerciales era en las probabilidades que hay de apuntar a los ojos con un balín de goma, y tú estás dando unos datos súper interesantes, Andrés. Sí, lo que pasa es que, tengo un muy buen amigo que es investigador y es tecnólogo médico también en oftalmología. Y él compartió la siguiente reflexión. La posibilidad de que te llegue un balín al azar es una posibilidad dentro de 5.000 posibilidades. Una acción dentro de 5.000 posibilidades. Entonces, en el contexto de que te llega al ojo, es una en 5.000. Entonces, para que tengamos este margen de pacientes con lesiones oculares, debieran haber intentado, entre comillas, haber disparado a 750.000 personas para que se cumpla esta proporción de los 200 afectados. Entonces hay que dar la reflexión de cuál es la forma en que se opera este tipo de protocolo, en la cual tengamos un altísimo margen de pacientes que tienen daño ocular. Y no solamente eso, sino que este daño ocular también está asociado a la distancia a la cual está realizado el disparo. Eso, que eso es lo que se ha cuestionado también. Exactamente. El origen del disparo. Yo creo, hay un tema técnico, ¿cierto? Que claramente tú lo señalas, pero yo tengo la impresión también que si la cifra es de las primeras 2 semanas, recordemos las primeras 2 semanas de las manifestaciones eran absolutamente pacíficas. Exactamente. O sea, de alta convocatoria. Y de alta convocatoria, es decir, si en esas 2 semanas tuviste 200 casos, con estas características que tú señalas, con las estadísticas respecto al origen del disparo y la cantidad de personas que se pueden ver afectadas, a mí me parece altamente grave. Bueno, no lo he dicho yo, sino que lo han dicho organismos internacionales también. ¿Verdad? Exactamente. Y por algo Carabineros ya prohibió el uso de este tipo de instrumentos disuasivos de las manifestaciones. O sea, a mí me parece de una gravedad tremenda. O sea, ya me parecía, pero aún más ahora, más aún hoy día. Esto lo juntamos a lo otro que conversamos, porque no son los balines de goma, que al final no eran de goma, perdigones directamente. Sí. El tema de los traumas con las bombas lacrimógenas. Las bombas lacrimógenas son hechas para disuadir, pero las están disparando contra personas. Exactamente. Sí. Y a corta distancia. Y a corta distancia. A corta distancia, en un grupo que se está manifestando generalmente, o la mayor parte de las veces, el 99,9% de las veces, de forma pacífica. Entonces, yo creo que todo el mundo ha visto videos de cómo se envía la bomba lacrimógena y cae en medio de la gente. O sea... No, y recuerdo marchas pacíficas que iban con niños pequeños, gente adulto mayor, y los componentes de las bombas lacrimógenas están... O sea, yo me acordaba de mis tiempos de estudiante, en ese tiempo no eran tan tóxicas como ahora. No, de hecho hay un cuestionamiento del material, cómo están compuestas ahora las bombas lacrimógenas, porque es un... De hecho, incluso hay personas que están con daño superficial a la piel, sí.
Sí. Es altamente... Y lo que le llaman el zorrillo también, no es solamente agua. Exactamente. Claro, es agua con algo. Entonces. Sí, bueno, y ahí en el conversatorio también se comentó bueno, que es conflictivo, es complicado de conversar por el hecho de cuánto se presiona o no para entregar la completa información. Ese es un dato súper, súper sensible, súper complejo, porque si tú tienes un registro, un banco de datos con una cierta cantidad de pacientes y tienes indicaciones en las cuales no debes entregar esta información o es altamente sensible que entregue esta información, empieza a haber este sesgo, que por ejemplo es el que tenemos ahora, el que tenemos solamente una conciencia de 200 pacientes cuando es mucho mayor el dato. No, pero yo quiero destacar la labor de los profesionales del área, porque en un principio el foco estaba en el tema de las protestas, las demandas, etcétera, pero fueron los profesionales del hospital los que empezaron a levantar el tema del trauma ocular. Exacto. Y empezar a entregar cifras semanales y contar casos. Sí. Y en realidad, si no hubiese sido por presión de ellos mediáticos, este tema quizás ni siquiera lo conoceríamos en general. Sí. O sea, si tú me dices algo conversábamos también en otro programa, Andrés, que el rol que han cumplido las redes sociales. Entonces, claro, se subían a redes sociales algunos videos respecto a este tipo de situaciones y esto se viralizaba y radicaban también en alguna denuncia. Yo creo que eso es otro ejemplo del rol que han tenido las redes sociales en este caso. Sí, claro. Las redes sociales han tenido dos bloques grandes. Uno es el aumento de la información, que obviamente hay personas que van a buscar malintencionarla o de frentón falsearla, pero otro ha permitido de que la gente tenga la posibilidad de cuestionarse las cosas. El recibir toda esta información de datos, porque uno se mete a cualquier red social y lo primero que abunda ahí son todos los videos grabados por las mismas personas, donde se evidencia o el saqueo, o la destrucción, o la represión, o los accidentes. Entonces ahí está la posibilidad que el usuario que lee tenga esta información a mano diga, ¿será verdad o no? Y eso ha permitido de que se levanten un montón de otras informaciones. O sea, lo primero, yo recuerdo que cuando estábamos recién empezando el conflicto, todo este estallido social, la primera entidad que levantó la voz, si no me equivoco, estoy tirándolo al voleo nomás, fue el mismo colegio médico que manifestó, denunció presiones del mismo ministerio para no evidenciar la completa lista de datos de los pacientes que estaban llegando por lesiones. De ahí nace. Entonces, si tú tienes un organismo tan, digamos, respetado y tan validado que el colegio médico, que está mostrando este tipo de información o este tipo de comportamiento, de ahí cae como un paraguas a todo el resto de las cosas. O sea, tú puedes cuestionarlo tranquilamente. Exactamente. Y hacerse la pregunta, uno como espectador, como persona afectada porque nos interesa aquello que le pasa al otro, si es legítimo que frente a una manifestación, estamos de acuerdo, que fue lo que dijo el ministro en su minuto, mal dicho de todo modo, de que son manifestaciones no autorizadas. Discúlpeme, pero no sé si ese es un argumento para disuadir entonces la manifestación utilizando métodos tan poco, diríamos... Es que el ejercicio de la fuerza en contra de lo que están... O sea, si hay personas tomando la calle, gritando, el responderle con balines en los ojos creo que es una medida totalmente desproporcionada y tampoco asegura el orden público. Y aquí es donde venía lo que conversamos, les quería comentar, porque también tenemos una postura de gobierno donde niega una represión sistemática, llama a que necesita contener el orden público con más carabineros, con militares, con más fuerza, pero por otro lado tenemos este tema de salud pública, porque ya, 200 personas, si nos quedáramos con ese número, dentro de nuestro sistema público con problemas de visión, es un temazo. Sí, claro. A nivel de sociedad. Y si tenemos solamente eso, además de todos los otros heridos y todas las otras cosas que tenemos. Entonces tenemos dos discursos totalmente distintos. Y que viene el punto que comentabas tú, que es el criticar lo que nos están diciendo. Tenemos una postura oficial, pero por otro lado necesitamos estas evidencias y estos datos para poder cuestionar. Yo no sé si en el conversatorio vienen algún tema así de entre los estudiantes, los jóvenes que comentaban. Sí, dentro de lo que se conversó también tiene que ver en cómo nos mostramos afuera, porque
E incluso acá mismo, ya uno puede hacer el ejercicio de que el abordaje noticioso ya no abunda tanto como antes, pese a que todos los días en Santiago hay manifestaciones, acá mismo en Talca hay manifestaciones todos los días que han terminado de una forma que a lo mejor nadie quisiera, sí, pero siguen las movilizaciones, sigue la intención de la gente en buscar cambios a nivel nacional, pero tú ves que en los medios de comunicación no está profundizado eso, y lo que se profundiza difiere muchas veces, difiere de lo que de verdad debe abordarse. Ahora, eso es lo local, que también lo conversamos. El video que se mostró del presidente en la COP, en la cual manifestaba y justificaba el por qué no estaba allá en el país, o sea, en la convención, también deja bastante que desear porque está mostrando estos tres ejes de trabajo de manera paralela, pero con el primer enfoque en el comportamiento, en el control de la violencia. O sea, el pilar, la columna vertebral de lo que está manejando hoy día el gobierno está asociado directamente al control de cualquier manifestación. Y por lo mismo que tú mencionas, es seguramente el principal argumento que tuvieron los chilenos y las chilenas que estaban presentes en la inauguración de la COP25 cuando la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, estaba presidiendo la mesa, tapándose los ojos, o uno de ellos, un ojo, como signo también de reprobación del uso malintencionado de la fuerza por parte de las policías. Exactamente. Los voy a pausar ahí porque, créanlo o no, se nos acabó el segundo bloque. Así que nos vamos a ir a nuestra segunda pausa. Marcelo, hiciste la tarea, elegiste la canción. Y bueno, si partimos con los tres, bueno, veamos los Jaivas también, que un grupo musical que yo he escuchado también en los libros de historia, ¿cierto? Sí. Como dije, le sacaba los discos a tu papá. Exactamente, por ahí algo he escuchado de los Jaivas, pero podríamos ir con ellos. Ok, entonces vamos a escuchar una canción de los Jaivas y volvemos para terminar con Observatorio Semanal en nuestro último bloque. Vamos y regresamos. Estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM a través del 90.9 FM en Curicó, 92.1 FM Talca y 1090 en la señal AM por todo el Valle Central a través de Radio Chilena. Y también, por supuesto, en todas las redes sociales de la Universidad Católica del Maule. Continuamos con la conversación, les puse pausa a Andrés y Marcelo que nos acompañan hoy día, porque estamos hablando con respecto a la inauguración de la COP25. Tú nos estabas comentando una intervención que hicieron los chilenos allá. Claro, hay un hecho noticioso bastante, yo creo que tengo la impresión que nadie se lo esperaba, digamos, que se pongan de pie los chilenos que estaban presentes y se taparan uno de los ojos. Yo creo que es una forma de protesta silenciosa, pero bastante decidora, digamos. Yo creo que esos son los gestos que hoy día hay que hacer. A propósito de lo mismo que tú mencionabas, ¿cómo hacemos, cómo seguimos cuando hay situaciones en las cuales todavía, entre comillas, no hay justicia? O cuando todavía, ¿cierto?, hay un análisis. Recuerden ustedes que hasta hace pocos días Carabineros todavía defendía el uso de estos instrumentos. Por lo tanto, es imperioso que hoy día la ciudadanía pueda seguir realizando estos gestos. Ayer hubo también aquí en la ciudad de Talca, o estos días hubo en la ciudad de Talca también algunos homenajes a algunas de las víctimas de la represión policial en estos 50 días de movilizaciones también. Me parece increíble escuchar que ya son 50 días. 50 días, sí. Y que la verdad se nos está haciendo costumbre este tema de estar movilizados. Generalmente habla de contingencia, pero la contingencia está pasando a ser parte de la rutina. Y es terrible pensar en eso. Y ahí yo les quiero preguntar desde su expertise, porque lo que decíamos, o sea, 200 personas con daño ocular, que sería una fracción de lo real, según lo que nos explicaba, es un temazo en cuanto a habilitación, recuperación, acompañamiento. Asimismo, las personas que han tenido lesiones, los balines no solamente han llegado a los ojos, sino que incluso tengo conocidos, colegas de prensa que también han sido atacados directamente. Eso es verdad, incluso que a nivel local, más de uno. Sí, compañeros de universidad y todo, que me comentaban que les dispararon a quemarropa y directo, o sea, generándole un daño intencional. Entonces, ver cuál es la propuesta, qué hacemos después de esto, o cómo lo hacemos para poder apoyar a esta gente, porque quien perdió la visión hoy día necesita apoyo hoy, no cuando la contingencia termine. Sí, a mí me gusta mucho
esta necesidad de cambio, pero lo que más me gusta es que hay un compromiso con el cambio. Y quiero sacar en ejemplo a los compañeros de curso de Gustavo, que se comunicó dentro de las redes sociales que van a aprender braille, sus propios compañeros, para enseñarle a Gustavo o ayudarles con los temas que tiene que terminar, porque está terminando psicología, entonces, para que pueda terminar la carrera. Eso es un mensaje súper potente de que hay un cambio, hay un cambio. Está en la mañana conversábamos y también lo planteamos en el conversatorio. Eh, el tema de que el principal conflicto que se mostró hace un tiempo atrás y que afortunadamente está cambiándose paulatinamente, pero está cambiando, es el romper el concepto individual de la persona, o sea, el qué gano yo o qué pierdo yo frente a lo que está ocurriendo. Ahora hay una cuestión de que o todos perdemos o todos ganamos, y algo tenemos que hacer entre todos para aunar fuerzas, de lo contrario no cambia. El sentimiento colectivo está en todo, o sea, se convocan los conversatorios como el que me estás comentando tú, hemos realizado ya, espera, de aquí tengo la ayuda a memoria, hemos realizado más de 32 actividades y esta semana vienen una por cada facultad por lo menos, y se están realizando más, o sea, estamos hablando que vamos a llegar a mediados de mes ya más de 50 actividades, coloquios, conversatorios, reuniones, etcétera, porque hay un interés de reunirse y de conversar, y que esto trasciende generaciones también. Exactamente. No son solamente los estudiantes. Es sumamente relevante. Yo creo que, por una parte, cierto, como la ciudadanía, por lo tanto las bases de la sociedad, se han unido para realizar este tipo de discusiones políticas, reflexivas, respecto al acontecer nacional, en distintos lugares. Nosotros tenemos estudiantes de sociología de nuestra escuela que han hecho trabajo en sus poblaciones, en los barrios donde viven, etcétera, incluso los clubes deportivos en los cuales participan. Hay un notable aumento de la discusión política sobre el acontecer nacional, y eso yo creo que es una cuestión importante. Y por otra parte, a propósito de lo que comentaba Andrés, que yo creo que hay otro elemento que también nosotros tenemos que ser capaces de decirlo con vigor, con fuerza. Es el tema de la criminalización del movimiento o de las manifestaciones. Es decir, después de escuchar estas cifras, no queda más que decir que los casos aislados de violencia, entre comillas, ¿cierto?, que han existido, tienen un origen, es cierto, que uno podría decir que son varios orígenes, algunos mezclados, entrelazados, pero digamos también de que la mayor parte de las manifestaciones que han ocurrido en nuestro país han sido sumamente pacíficas, y desde allí es donde se ha construido un discurso. Hoy día hay personas que dicen todavía, bueno, y el joven que entonces reclama porque cierto, lo atacaron en los ojos, lo atacaron con una bomba lacrimógena, algo habrá andado haciendo. Sí. Yo creo que nada justifica este tipo de violencia, y lo que hemos escuchado de parte de Andrés. Exactamente. No, yo siento que hay ya como decías tú, este tema de individualismo, pero también había un montón de reclamos que por años se nos dijeron que así era el tema, que la salud pública era mala porque era así, que la educación era la que nos tocó porque era así, si no habían oportunidades porque, o sea, esta frase de los pobres son flojos, por eso son pobres. Exacto, sí. Y llegó un momento donde todo esto explotó, y en definitiva en los primeros días se notaba más, o sea, el cacerolazo, o sea, se partía en una casa y después se replicaba en otra, y eso es lo que te da esta sensación colectiva de que no estás solo, o sea, tus males son los mismos males de cientos de miles de personas y que están todos abogando por lo mismo. Exacto, y si tú entonces tienes un discurso y tienes una propuesta levantada, estudiada respecto a la paz, tiene que ser también respecto a la justicia. Es decir, para que esto vuelva a ser lo que era, en el entendido de que lo que era, cierto, era maravilloso y era un oasis, bueno, tiene que haber justicia entonces. O sea, sí, pero en todos los estamentos. Atrás, yo creo que no vamos a volver jamás. Ojalá. Yo creo que el concepto súper clave es lo que dijo Marcelo. La paz va a volver, esta paz que está tan anhelada por el Estado y que está buscando todas las herramientas para incorporarla, no va a llegar mientras no exista una justicia acorde a lo que se está haciendo hoy. Y parte por la misma lógica de lo que está haciendo el Estado, el que su primera agenda, y la evidencia está en el mensaje que envió la COP25, sus tres, y lo externalizo, le digo como sus, porque no es el sentir de toda la gente, sus tres formas de trabajo, el primero era el orden público y la violencia,
el primero que manifiesta. El segundo era la legítima y válida necesidad y cambios que buscaba la gente. Y el tercero era el acuerdo social, la paz social. Entonces, cuando tú tienes que tu principal referente del Estado en ámbito mundial, porque este video está realizado en la COP25, de que el representante del país hable de que su prioridad dentro de estos tres bloques es el orden público y la violencia, es porque definitivamente hay un orden de prioridades muy cambiado a lo que realmente se está peleando hoy día acá y lo que se está llevando en las calles. Y que llevó al presidente al 4,6% de aprobación. Exacto. Y eso, a mi modo de ver, creo que va a distanciar aún más este término de conflicto. No va a bajar la gente los brazos porque siente que todavía no está colmada esta injusticia. Exactamente. O sea, la respuesta es sacar más carabineros a las calles no es lo que está pidiendo. No es lo que está pidiendo la gente. Y bueno, lo comentamos la semana anterior, la encuesta académica que salió antes. O sea, más de un 62% apoya la movilización y las protestas. Estamos hablando que es el sentir de la mayoría de la gente. Y es la minoría la que está pidiendo salir a las calles con más carabineros. Uh-huh. Es un sector muy acotado de la población. Ahora, si acotamos más, es un estrato social que está pidiendo eso, y quizás lo que le falta al gobierno es una cercanía real con el Chile real. Es lo que se ha dicho de la clase política y dentro de ello del presidente, esta distancia que existe entre la vida cotidiana de las personas, ¿cierto? Y aquello que acontece arriba y la política, ¿cierto? Lo que se está discutiendo arriba. Yo no me siento representado con que el ministro Mañalich diga respecto al sistema de salud, que es un ejemplo a nivel planetario, cuando yo tenía a mi tía esperando 10 meses una operación en el hospital. O sea, eso a cualquier persona le duele en el alma. Si eso no es una cuestión así como que te llama, una cuestión anecdótica, no es un chiste. Yo creo que es una cuestión que está profundamente... Se enferma un hijo en este país y se hacen el rey de la completa y la rifa. Exacto. Eso no puede ser. Se te enferma alguien y tienes que andar mendigando para poder comprar los remedios porque las farmacias se coluden, abusan, y uno compara con los vecinos, que también importan los remedios, y son 10 veces más baratos, 50 veces más baratos. Sí. Entonces estamos hablando de estar lucrando con las necesidades básicas. Y eso ya no se va a permitir. La gente ya abrió los ojos, como dicen. Así es. Sí. Ya, nos están cortando, por eso nos quedamos encallados. Un pequeño comentario a propósito del no sé si el cierre, porque el cierre lo das tú ahorita, pero sí lo importante es cumplir con nuestra misión también universitaria. Nuestra universidad está llamada, y eso es lo que nos han dicho los obispos y nos han dicho también nuestros líderes de nuestra iglesia, digamos, que estamos llamados también a denunciar aquellas verdades incómodas. ¿Se acuerdan lo que decía el Papa Francisco en la encíclica sobre el medio ambiente o sobre la casa común? Allí nos decía que tenemos que ser capaces de denunciar estas verdades que son incómodas y que no todo el mundo las dice. Problematizar entonces el movimiento, reflexionar sobre eso, ver cuáles son los impactos directos y sangrientos que ha tenido entonces también esto. Exacto. Bueno, Andrés, te dejo el micrófono para que te puedas despedir. Sí, bien, agradezco la instancia, creo que esto da para mucho, y creo que espero que ojalá no sea la única instancia de que podamos conversar, lo pasé muy bien, y claro, dejo la invitación a que esto sea mirado desde no solamente el conflicto, sino que del conflicto, por ejemplo, de lo que conversamos con el impacto de los pacientes, estos 200 pacientes que están con estos daños oculares, sino que en cómo nosotros como sociedad vamos a hacernos responsables también de la adaptación y la vuelta a la, entre comillas, y muy entre comillas, normalidad de vida que él va a tener que tomar una vez que termine todo este proceso. Entonces, esto no hay que externalizarlo, no hay que mirarlo como que otra persona lo está viendo, lo está pasando mal, sino que de alguna otra forma, y compartiendo con lo que dice Marcelo, como universidad también tenemos que contener a esta persona, si es que no llegase a tocar, de que esto va a cambiar su vida para siempre y nosotros tenemos que ser parte de esa solución. No sumarnos más como un problema, sino que si llegásemos, ojalá nunca ocurra, pero si llegásemos a tener una persona de esa característica de lesión, tenemos que ser parte de la solución.
Así que esa es la invitación, a mirarlo de esa forma. Tenemos que apoyar eso. Bueno, dentro de eso también nombrar que tenemos el programa PARI dentro de la universidad, que ha sido bastante bueno y también ha apoyado a estudiantes que por distintas circunstancias, accidentes, 5 o 6 años con nosotros, pueden pasar muchas cosas, y que no pierdan la oportunidad de estudiar por alguna causa externa. Pero sí, como universidad tenemos muchas cosas que hacer, y el punto más importante que les comentaba es que nuestro rector nos pide proponer. Así que hay mucha tarea dentro de la facultad y dentro de los conversatorios. Les agradezco, Marcelo, Andrés, por su presencia hoy día. Andrés, estás de invitado, pero esperamos tenerte nuevamente en este ciclo de conversatorios, y para la próxima semana estará el padre Mauricio de regreso con nosotros. Y así terminamos una nueva edición de Observatorio Semanal UCM. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.